Bueno, la clase de hoy en realidad se centra en un tema que no vemos muy habitualmente, pero que bueno, necesitamos conocerlo. En este caso vamos a hablar de randomiólisis. Como para empezar con la definición, la palabra randomiólisis se puede dividir en sus diferentes vocablos en rando, que es estriado, mio, que es músculo, y lisis, que es ruptura. Teniendo como una definición de randomiólisis la disolución o la ruptura del músculo esquelético, en este caso el músculo estriado, que se caracteriza por la pérdida de contenido de las células musculares y su pasaje a la circulación. Dentro de las causas de la randomiólisis podemos tener dos grandes grupos, que son las adquiridas y las genéticas, y dentro de estas mismas tenemos subclasificaciones, las cuales vamos a pasar a detallar. En las adquiridas, una de las subclasificaciones es las traumáticas, en las cuales vamos a encontrar las lesiones por aplastamiento, las lesiones por eléctricas, y aquellas lesiones por ejercicios extenuantes. Otra de las clasificaciones son las no traumáticas, o las que llevan a una inmovilización prolongada, como son cirugías vasculares o cirugías ortopédicas de gran cuantía, ¿sí? Los ejercicios extenuantes en pacientes que realizan ejercicios de alta intensidad, y aquellos que son sin esfuerzo involucrado en la causa, que van a ser aquellas producidas por toxinas que generan toxicidad a nivel muscular, las drogas, que pueden ser drogas ilícitas o medicamentosas, dentro de las cuales tenemos los antibacterianos y los antidepresivos como una de las causales, y aquellas y después las genéticas, ¿sí? En las cuales son de menor prevalencia, las cuales están dadas por los desórdenes metabólicos a nivel del metabolismo lipídico, del metabolismo de las glicoproteínas, que van a estar involucradas a nivel del sarcolema muscular. Dentro de la fisiopatología de la randomiólisis tenemos dos causas distintas, las cuales van a llevar al mismo fin a la producción de la destrucción muscular, pero que van a tener distintas vías de adquisición, como pueden ser aquellas que son por isquemia o por ejercicio intenso, las drogas o las alteraciones metabólicas. Lo que van a generar no es una ruptura directa del músculo, sino que van a generar una disminución del ATP, o sea, de la energía muscular a nivel celular, por medio de un metabolismo que va a pasar de ser aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Esta disminución del ATP lo que va a generar es una disfunción a nivel de las bombas que se encuentran a nivel del sarcolema, que son las bombas de sodio y potasio ATPasa y las bombas de sodio y calcio. Esta disfunción a nivel de las bombas lo que va a generar como causal principal es el aumento del calcio a nivel intracelular, a nivel muscular, lo que va a conllevar a un aumento de la contractilidad muscular, y eso mismo va a generar una destrucción muscular con aumento de los radicales libres y liberación de las sustancias tóxicas a la circulación sistémica, que es lo que va en última instancia a generar lo que nosotros conocemos como randomiólisis. Como otra de las pautas, como inicial, podemos tener aquellos traumas o generados por tóxicos o ejercicios intensos en el cual hay un daño directo a nivel muscular, y este daño se va a ver perjudicado a nivel del sarcolema muscular. También va a generar, obviamente, al hacer una destrucción directa, una alteración a nivel de las bombas, y va a generar también el aumento del calcio intracelular, generando a su vez, como conocemos anteriormente, la liberación de sustancias tóxicas y de electrolitos a la circulación sistémica, que por consiguiente va a disminuir también la generación de ATP y va a generar en última instancia la randomiólisis. Dentro de la clínica que nosotros conocemos de la randomiólisis, los síntomas generalmente los pacientes nos van a referir dolor muscular, edema, rigidez o calambre, y otros síntomas menos visibles como pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal y malestar general. Hay una tríada clínica que vale mencionarla, pero que no es habitual, que está dada por el dolor muscular, la debilidad muscular y la coluria. Esta tríada solamente la vamos a ver presente en el menos del 10% de los pacientes. El diagnóstico de la randomiólisis, sí, más allá de la clínica y de la causa, que es lo que primero nos va a hacer sospechar una randomiólisis, va a ser a nivel del laboratorio. La vedette en este
en esa patología es la CPK y la mioglobina, que la vamos a evaluar a nivel sérico, y la mioglobina también a nivel urinario. Y por consiguiente, el ionograma y el estado ácido-base, ya que dijimos que hay una liberación excesiva a nivel muscular de iones, como pueden ser el potasio y el fósforo, ¿sí? Y una disminución de lo que es el calcio y el sodio. A nivel de sedimento urinario, como les decía anteriormente, lo que vamos a evaluar es la mioglobinuria, ¿sí? Que la excreción de esta mioglobina, de esta sustancia que libera el músculo al ser dañado. Evaluar los aspectos macroscópicos, ya que lo que vamos a buscar para determinar si esto es una mioglobina es la presencia de los grupos M, que podemos hacer un diagnóstico diferencial entre si es hemático o no hemático, ¿sí? Y el pH ácido que lo caracteriza. Y a nivel del electrocardiograma, tener en cuenta que las alteraciones iónicas, como la hipocalcemia y la hiperpotasemia, pueden generar alteraciones rítmicas, como taquicardias, que hay que tenerlas en cuenta en estos pacientes y hay que saberlas buscar a tiempo. Como les decía recién, las dos B de esta patología es la CPK y la mioglobina. Tanto la mioglobina como la CPK se van a ver alteradas en la rhabdomiólisis en distintos tiempos. La mioglobina es la que más rápido se aumenta, ¿sí? Pero a su vez tiene un metabolismo mucho más rápido y por lo tanto no va a ser fidedigna para evaluar a estos pacientes. Se determina que entre las 0 y las 24 horas hace su pico máximo, ¿sí? Y vuelve y retorna a sus valores normales. En cambio la CPK tiene obviamente un aumento mucho más paulatino, pero mucho más persistente a lo largo de los días, donde hace una meseta entre las 24 y las 96 horas y luego vuelve a recaer a sus niveles normales siempre y cuando haya un tratamiento de conducta. La definición de rhabdomiólisis, si nos centramos en la CPK, que es lo que nosotros evaluamos a nivel sanguíneo, a nivel sérico, va a variar y nos va a determinar cuál es la graduación de severidad de esta rhabdomiólisis. A tener en cuenta que el valor normal va entre 40 y 200 unidades por litro, donde la clínica obviamente no va a haber y no va a haber un tratamiento necesario. Cuando este nivel de CPK está por encima de los 1000 hasta los 5000 unidades por litro, se puede establecer que hay un riesgo bajo de insuficiencia renal, que es la complicación más principal de la rhabdomiólisis, y la posibilidad obviamente va a depender del contexto. En este caso estamos hablando de una rhabdomiólisis leve. La rhabdomiólisis moderada, que va de los 5000 a las 15000 unidades por litro, ya tiene más una clínica más significante, con un incremento más pronunciado del riesgo de sufrir insuficiencia renal, y a su vez va a necesitar un tratamiento mucho más exhaustivo. Y ya hablamos de rhabdomiólisis severa cuando tenemos mayor a 15000 unidades por litro, donde el incremento ya es casi un 80%, y tiene una sensibilidad, del 80% de incrementar el riesgo de insuficiencia renal y por consiguiente necesitar hemodiálisis como tratamiento. Bueno, la mioglobinuria, que es lo que le nombraba anteriormente, se hace visible cuando los valores son mayores a 100 miligramos por decilitro. Y es lo que le da el aspecto rojizo o amarronado a la orina, y lo podemos determinar a través de la anamnesis. Como les decía anteriormente, hay una diferencia entre la mioglobinuria y la hematuria, ¿sí? En la cual lo que tenemos que tener en cuenta es la presencia del grupo hemo. El grupo hemo va a estar positivo tanto en la hemoglobinuria, en la mioglobinuria, como en la hemoglobinuria. La presencia de los eritrocitos es lo que nos va a determinar el diagnóstico diferencial. Los eritrocitos negativos con hemo positivo tienen una sensibilidad del 90% de mioglobinuria con una especificidad baja y solamente la vamos a ver presente en el 35% de los pacientes, porque como les decía anteriormente, la curva es bastante aguda, ¿sí? Y desaparece rápidamente en el tiempo. Otros hallazgos que tenemos que tener en cuenta, más allá de los anteriores mencionados, son el estado ácido-base, el balance estado-ácido-base, el electrocardiograma, como les decía anteriormente, por la hipercalcemia y la hipocalemia, y el recuento de glóbulos rojos en el caso de hemólisis o cuadros infecciosos.
El coagulograma, tanto como fibrinógeno, el dímero D y el TP y el KPTT, ¿sí?, pueden estar secundariamente alterados por alguna alteración de la tromboplestina, pero que va a ser secundaria. La albúmina sérica, en el caso de la hipoalbuminemia, ¿sí?, tiene un signo de peor pronóstico en estos pacientes, ya que representa la ruptura de los capilares. Y obviamente un screening toxicológico, porque como les dije, una de las causas son las intoxicaciones, ya sea por drogas ilícitas o medicamentosas, en las cuales debemos buscar el agente causante. Como les decía anteriormente, una de las complicaciones más importantes de la rhabdomiólisis es la insuficiencia renal aguda. Esta se ve solamente entre un 7 y un 10% de los pacientes que sufren rhabdomiólisis y tiene que ver también con la severidad de la rhabdomiólisis. La causa exacta no se conoce en realidad, se ha estudiado, pero no se conoce de manera fidedigna, pero se plantean 3 mecanismos probables, los cuales están dados por una vasoconstricción renal, por una hipoperfusión renal, ¿sí?, producida por este tercer espacio que se genera a nivel muscular con una depresión de fluidos, por una insular isquémica directa, ya que vamos a tener hipoperfusión, y por una obstrucción tubular que está dada por la mioglobinuria, y su depósito a nivel de los túbulos distales. Este score me pareció interesante para nombrarlo, ¿sí? Es un score de probabilidad en realidad de reemplazo renal, de terapia de reemplazo renal, o probabilidad de muerte en aquellos pacientes con rhabdomiólisis que sufren insuficiencia renal aguda. Este estudio no es actual, es un estudio que se hizo en el 2013 por Mahon, el cual estudió en 2 hospitales de relevancia, el Massachusetts y el Boston, donde evaluó 2.730 pacientes, 27.360 pacientes, de los cuales tuvo un grupo de derivación y un grupo de validación, en los cuales examinó, según el score, qué probabilidad de poder requerir hemodiálisis y qué probabilidad de muerte tenían estos pacientes. El score lo que evalúa son parámetros o variables que están presentes en la rhabdomiólisis que son de relevancia, como son la presencia de insuficiencia renal, la presencia de la edad y el sexo femenino, y la presencia de elevación de CPK, en los cuales vio que obteniendo un score igual o mayor a 6, el riesgo de insuficiencia renal aguda o de mortalidad en estos pacientes aumentaba drásticamente en ambos grupos control. Por lo cual se estimó que un score menor a 5 tiene aproximadamente entre un 2 a un 3% de riesgo de requerir hemodiálisis o de sufrir la muerte intrahospitalaria, y un score mayor a 10 tiene un riesgo de un 52 a un 61% de requerir hemodiálisis o muerte intrahospitalaria. Bueno, dentro del tratamiento, perdón que no les puse el score, después ahí lo agrego. Dentro del tratamiento hay 3 pilares importantes a tener en cuenta, los cuales están dados por el reemplazo de fluidos, porque obviamente vamos a tener un fenómeno de hipovolemia, la alcalinización de la orina, porque como les decía, lo que necesitamos hacer es restituir ese pH, y el tratamiento con diuréticos. El reemplazo de fluidos, más que nada, estos pacientes lo que requieren son aproximadamente entre 10 litros día, dependiendo de la severidad del cuadro. En las primeras, por lo menos las primeras 24 horas, reevaluando obviamente la necesidad y los valores de CPK que vayamos teniendo. ¿Cuál es la dicotomía en este caso? ¿Qué le pasamos? ¿Con qué lo expandimos? ¿Con Ringer o con solución salina? Uno de los estudios evaluaron en estos pacientes en particular, después de 12 horas de hidratación agresiva de 400 mililitros hora, evaluando el pH urinario y el pH en el suero, que resultó ser significativamente mayor en el grupo de bajo riesgo, y el suero con cloruro de sodio, los niveles sean significativamente mayores que en la solución salina. En realidad, tanto entre el Ringer como la solución salina no hubo diferencias significativas en el nivel de suero a nivel de potasio, ni en el tiempo necesario para normalizar la CPK. Sí, lo que vieron es que la cantidad de bicarbonato que se le administraba
con una solución, como puede ser el ringerlactato y la cantidad de bicarbonato que se le administraba con la solución fisiológica, marcó que obviamente hay una diferencia entre el grupo de solución fisiológica y el grupo de ringerlactato, en los cuales el grupo de ringerlactato necesitaba poco bicarbonato suplementario y no desarrollaba acidosis metabólica como sí lo hacía la solución salina. ¿Qué es lo importante a la hora de hacer el reemplazo de fluidos? Como les decía, administrar y hidratar a estos pacientes, obviamente, dependiendo del contexto de cada paciente y dependiendo de la severidad de la rhamnoamiolisis. En segunda instancia de tratamiento, como les decía anteriormente, tenemos la alcalinización de la orina. La alcalinización de la orina se lleva a cabo con bicarbonato de sodio. La dosis que se establece son 200 mililitros hora y la velocidad se ajusta hasta lograr un pH urinario mayor a 6,5, porque claramente lo que necesitamos hacer es alcalinizar esa orina. ¿Cuáles son las ventajas de alcalinizar la orina con bicarbonato? Que disminuye la precipitación de la mioglobina, que es lo que nosotros queremos. La mioglobina se une a proteínas a nivel renal que generan que se precipiten y que aumentan la obstrucción a nivel de los túbulos distales. Inhiben el ciclo de redox de la mioglobina, o sea, esta oxidación que genera la hemoglobina con liberación de sustancias tóxicas, y la peroxidación de lípidos, disminuyendo así la lesión renal a nivel tubular. Y obviamente nos va a disminuir la vasoconstricción renal, que es otro de los causales que nosotros estamos buscando mejorar. ¿Cuál es la desventaja? Que reduce el calcio iónico. En realidad, la rhamnomiólisis genera de por sí una disminución del calcio iónico porque, como decíamos anteriormente, el calcio pasa dentro de la célula y por lo tanto disminuye a nivel celular y a nivel sérico. Esto es temporal, por eso mismo la hipocalcemia no se debe, la hipocalemia, perdón, no se debe tratar en primera instancia y se debe esperar la mejoría. ¿Qué es lo que tenemos que controlar si queremos alcalinizar la orina? Los iones como el potasio y la calcemia, como les decía anteriormente, y el pH urinario. Si no asciende el pH urinario dentro de las 4 a 6 horas, que es el tiempo estimado que nosotros esperamos que haya una resolución, o bien si aparecen síntomas por esa hipocalcemia que estamos produciendo, se debe suspender la alcalinización de la orina y obviamente continuar con la terapia de hidratación por vía endovenosa. En cuanto a los diuréticos, el diurético que se ha estudiado o que se ha probado en estos casos es el manitol, cuyo efecto es una diuresis osmótica que aumenta el flujo urinario y permite la eliminación de agentes tóxicos por los túbulos renales. ¿Qué pasa con el manitol? El manitol en dosis elevadas, mayores a 200 gramos día o mayores a 800 gramos de dosis acumulada diaria, se asocia a una insuficiencia renal aguda por una vasoconstricción renal y una toxicidad tubular, que es lo que conocemos como nefrosis osmótica. Tanto el manitol como los demás diuréticos de ASA, que son los que más se han visto, no han demostrado ninguno su beneficio sobre la insuficiencia renal aguda por rhamnomiólisis, por lo cual el uso de manitol o el uso de diuréticos de ASA se utiliza en realidad en respuesta a una insuficiencia renal aguda sin diferenciar causas si es por rhamnomiólisis o si es por otra causa. A manera de cerrar un poco cómo vamos a hacer el tratamiento de estos pacientes del seguimiento, ante un paciente que tenemos con signos y síntomas, como les decía anteriormente, ya sea de la triada clínica o no, que nos hacen sospechar una rhamnomiólisis, la evaluación de la CPK y el nivel de CPK es lo primero que tenemos que evaluar. En aquellos pacientes que tienen alto riesgo por la situación traumática que sufrieron, ya sea por aplastamiento muscular, por trauma o por síndrome compartimental o intoxicación o hipertermia, también nos debe llamar la atención y nos debe hacer pensar en una rhamnomiólisis y pedir un nivel de CPK sérico. La elevación de la GOT y la sugestión a nivel del sedimento urinario con los hemopositivos, ¿sí? Y un recuento de eritrocitos menores a 5. Y obviamente la evaluación de un paciente que viene con insuficiencia renal aguda que no tenemos causa. A partir de saber qué nivel de CPK tenemos, lo que vamos a evaluar es el valor que tenemos y a partir de ahí la terapéutica y el seguimiento que vamos a tener.
En aquellos pacientes que tienen menos de 1000 unidades por litros de CPK, establecemos que es una rhabdomiólisis leve, por lo cual debemos evaluar cuál es el mecanismo que llevó a la rhabdomiólisis, si es que todavía no lo sabemos, y repetir el laboratorio dentro de las 8 a 12 horas, ¿sí? En el caso de que la CPK sea menor a 1000, entre 1000 y 5000, rhabdomiólisis moderada, debemos evaluar si la clínica que lo lleva al paciente a consultar es significativa. Calcular, obviamente, el score, como les decía anteriormente, el score de Mahanon, y establecer el score de rhabdomiólisis. Si es menor a 6, podemos entender que es un riesgo bajo, ¿sí? Tenemos que evaluar si hay alguna droga nefrotóxica circulante, ¿sí? Y la terapia con fluido, la resucitación con fluido, si hay una hipovolemia severa. Y obviamente reevaluar y rechequear ese paciente para ver que la causa que lo llevó a eso no se sigue dando y no sigue existiendo. En el caso de calcular el score y nos dé 6 o más, el tratamiento obviamente es la restitución con fluidos y evaluar la necesidad de hemodiálisis dependiendo del paciente. Y obviamente en el caso de pacientes con rhabdomiólisis severa o moderada, ¿sí? Con valores de CPK mayores a 5000, la terapéutica es la anteriormente mencionada con fluidos y obviamente la reevaluación de necesidad de hemodiálisis. En aquellos pacientes que tienen una rhabdomiólisis con CPK mayor a 1000, con indicación de resucitación con volumen, lo que vamos a evaluar en el score, si tiene más de 6 o 6, ¿sí? Es como les decía anteriormente, la evaluación clínica. La historia, obviamente la anamnesis de este paciente, evaluar la causa, ¿sí? Y el electrocardiograma que no nos debemos olvidar. En el caso de la hipovolemia, hacemos la restitución con fluidos y evaluamos la respuesta. Si tenemos un paciente euvolémico, lo que debemos hacer es monitorizar y obviamente seguir hidratando a ese paciente y evaluar la necesidad de alcalinizar la orina. Después, obviamente, va a haber un seguimiento en el cual el paciente lo vamos a dejar internado, lo vamos a tener en seguimiento por varias horas y evaluar cómo viene la curva de CPK, que es lo que nosotros nos da un parámetro de evolución de estos pacientes. Y en el caso de hipervolemia, obviamente, como les decía anteriormente, tenemos que evaluar cada paciente en particular, y si estamos enfrente de un paciente que está con una hipervolemia, obviamente que la restitución con fluidos va a estar un poco demorada y va a depender de cada paciente si es que llega a tener algún signo de congestión, ¿sí? Como importante que tenemos que tener en cuenta luego de haber diagnosticado a estos pacientes, cuáles son las complicaciones que podemos tener, que son el síndrome compartimental y la coagulación intravascular de sangre. Como conclusiones, obviamente lo más importante es identificar siempre la causa de la rhabdomiólisis y evitarla en su medida. Generar una restitución de volemia en las primeras 24 horas, evaluar la severidad según los valores de CPK, y en el caso de la hipocalcemia de aparición precoz, no debe ser tratada, como les decía anteriormente, a menos que provoque síntomas, realizar el electrocardiograma. En la hiperfosfatemia están indicados los quelantes cálcicos, pero hay que tener cuidado porque precipitan tanto el fósforo como el calcio y aumentan aún más la obstrucción a nivel tubular. Y en los casos de insuficiencia renal aguda grave, está indicado obviamente la hemodiálisis. Quedan 10 minutos, creo. 10 minutos. Hola.
Bueno,